Mis letras hablan, un espacio donde podrás encontrar temas de interés, reflexiones, poemas, versos, escritos y canciones para expresar un sinfín de emociones, porque cuando las palabras faltan, mis letras hablan. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Mis letras hablan. La temática del podcast es el siguiente. Vamos a hablar acerca de las características del aprendizaje conductista. Después vamos a abordar los autores para posteriormente explicar sus principales conceptos. Después de ello vamos a hacer una actividad de cierre. Y justo para finalizar vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en el podcast. Antes de abordar el tema, les quiero compartir la siguiente introducción. El aprendizaje basado en el conductismo es una teoría del aprendizaje que se centra en los comportamientos observables y medibles de los individuos. Esta perspectiva se desarrolló a principios del siglo XX y ha influido significativamente en la psicología y la educación. En el conductismo, el énfasis recae en cómo los estímulos ambientales y las consecuencias de los comportamientos influyen en la adquisición y modificación de nuevos comportamientos. Los psicólogos conductistas como Ivan Pavlov, John Watson y Skinner realizaron investigaciones fundamentales que exploraron cómo los seres humanos y otros animales aprenden a través del condicionamiento, el refuerzo y el castigo. A lo largo de la historia, el enfoque conductista ha tenido un impacto significativo en la pedagogía y en la psicología para la comprensión de cómo se puede moldear y modificar el comportamiento a través de técnicas específicas de enseñanza y entrenamiento. Queridos oyentes, el día de hoy traigo un tema muy interesante acerca del aprendizaje conductista, así que vamos a empezar a hablar acerca de ello. El aprendizaje conductista, también conocido como aprendizaje basado en el conductismo, es una teoría del aprendizaje que se centra en los comportamientos observables y medibles. Esta teoría se desarrolló principalmente a principios del siglo XX y fue influenciada por psicólogos como Ivan Pavlov, John Watson y Skinner. El conductismo se basa en la idea de que el aprendizaje se produce a través de la interacción entre un estímulo externo y una respuesta observada. Me gustaría hablar un poquito más acerca de estos autores. Empezamos por Ivan Pavlov. Él nació en el año 1849 y falleció en 1936. Pavlov fue un fisiólogo ruso conocido por sus investigaciones sobre el condicionamiento clásico. Su experimento con perros, en el que asoció la campana con la comida para provocar la salivación, sentó las bases para la comprensión del condicionamiento y la importancia de los estímulos en el aprendizaje. Por otra parte, John Watson, que nació en 1878 y falleció en 1958, fue un psicólogo estadounidense que fue considerado uno de los padres fundadores del conductismo. Promovió la idea de que el enfoque de la psicología debería centrarse en comportamientos observables en lugar de procesos mentales internos. Su trabajo influyó en la psicología conductista al enfocarse en el condicionamiento de respuestas emocionales y comportamientos. Skinner nació en 1904 y falleció en 1990. Él fue otro psicólogo estadounidense que fue conocido por su desarrollo del condicionamiento operante. Introdujo conceptos como el refuerzo positivo y negativo, así como el castigo, que son fundamentales en la modificación del comportamiento. Su trabajo influyó en la educación y la psicología del aprendizaje, destacando la importancia de las consecuencias en la adquisición y el cambio de comportamientos. Estos tres psicólogos realizaron investigaciones fundamentales que contribuyeron significativamente al entendimiento del aprendizaje basado en el conductismo y sus aplicaciones en la psicología y la educación. Ahora vamos a hablar acerca de principales conceptos. Uno de ellos es el condicionamiento clásico, el cual fue propuesto por Ivan Pavlov.
Se refiere al proceso mediante el cual un estímulo neutral se asocia con un estímulo incondicionado para provocar una respuesta condicionada. Un ejemplo clásico es el experimento de Pavlov con perros, que ya habíamos abundado un poquito de ello anteriormente, donde sonaba una campana, que viene siendo el estímulo neutral, y antes de darles comida, que viene siendo el estímulo incondicionado, provocaba que eventualmente los perros empezaran a salivar en respuesta al sonido de la campana. Entonces recuerden, esto hace referencia al condicionamiento clásico. El condicionamiento operante, por su parte, fue propuesto por Skinner y se centra en cómo las consecuencias de una respuesta afectan la probabilidad de que la respuesta se repita. El refuerzo positivo y negativo, así como el castigo, son elementos clave en este tipo de condicionamientos. Un ejemplo pudiera ser recompensar un comportamiento deseado con elogios. Esto viene siendo un refuerzo positivo, donde va a permitir que aumente la probabilidad de que este comportamiento se repita. Por otra parte, otro concepto importante del conductismo en el área de educación es el reforzamiento y castigo. Estos son conceptos claves en el aprendizaje basado en el conductismo, puesto que se utilizan para influir en el comportamiento y el aprendizaje de los individuos. Aquí te explicaré más detalladamente estos conceptos en el contexto del conductismo. Vamos a hablar acerca del reforzamiento. Existe el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo se refiere a la presentación de un estímulo agradable o deseado después de que ocurra un comportamiento, con el objetivo de aumentar la probabilidad de que ese comportamiento se repita. Por ejemplo, si un profesor elogia a un estudiante por dar una respuesta correcta en clase, es un refuerzo positivo que puede motivar al estudiante a participar activamente en futuras discusiones. Un refuerzo negativo se refiere a la eliminación de un estímulo abrasivo o desagradable después de que ocurre un comportamiento, con el fin de aumentar la probabilidad de que ese comportamiento se repita. Un ejemplo podría ser permitir que un estudiante evite una tarea desagradable, como hacer tareas adicionales si ha demostrado un buen comportamiento durante la clase. El refuerzo, ya sea positivo o negativo, tiene como objetivo fortalecer la conexión entre un comportamiento y sus consecuencias, lo que a su vez influye en la probabilidad de que se repita el comportamiento deseado. Ahora vamos a hablar acerca de los castigos. Existe el castigo positivo, por muy difícil que parezca de creer, y también existe el castigo negativo. El castigo positivo implica la presentación de un estímulo aversivo o desagradable después de que ocurre un comportamiento no deseado, con el propósito de disminuir la probabilidad de que ese comportamiento se repita. Por ejemplo, si un estudiante recibe una detención por mal comportamiento en el aula, se utiliza el castigo positivo para desalentar comportamientos disruptivos en el futuro. Acerca del castigo negativo, este involucra la eliminación de un estímulo agradable o deseado, después de que ocurre un comportamiento no deseado, con el fin de reducir la probabilidad de que ese comportamiento se repita. Por ejemplo, si se le quita el privilegio de un receso a un estudiante debido a su mal comportamiento, se está aplicando un castigo negativo. El castigo se utiliza para desalentar o eliminar comportamientos no deseados al asociar consecuencias negativas con esos comportamientos. Sin embargo, el castigo puede tener efectos no deseados como generar ansiedad o agresión en algunos casos, por lo que su aplicación se debe hacer con cuidado y de manera equilibrada. Es importante destacar que tanto el esfuerzo como el castigo deben ser aplicados de manera consciente y con cuidado para que sean efectivos en el condicionamiento del comportamiento y que otros factores como el timing y la intensidad también sean importantes para su eficacia. Además, el aprendizaje conductista se enfoca en comportamientos observables y no considera necesariamente los procesos cognitivos y emocionales subyacentes al aprendizaje. Y bueno, con todo esto que aprendimos el día de hoy, me gustaría hacer una actividad de cierre con ustedes. Cierren los ojos y escuchen atentamente el siguiente sonido que les voy a evocar. Una vez que escuchen el sonido, percaten cuál es la sensación que empiezan a percibir o cuáles son aquellos pensamientos que llegan a su mente o a qué tipo de acción haces después de escuchar este sonido.
¿Estás listo? Ahora vamos. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Hiciste algún tipo de acción? ¿Abriste los ojos y revisaste tu celular a ver si seguía corriendo el podcast o si realmente recibiste una notificación real por parte de Messenger? Pues bueno, a esto se le llama condicionamiento clásico, en el cual como sociedad estamos acostumbrados a todas las personas que son usuarios de Facebook a que una vez que te llega un mensaje a tu móvil y suena ese sonido, justamente tendemos a revisar el celular para ver cuál es el mensaje que hemos recibido, de quién y de qué trata. Entonces, esto hace referencia al condicionamiento clásico. Ahora vamos a hacer una recapitulación acerca de lo que vimos el día de hoy. El aprendizaje basado en el conductismo es una teoría de la educación que se centra en el estudio de los comportamientos observables y medibles de los estudiantes. Esta perspectiva educativa se basa en la idea de que el aprendizaje se produce a través de la interacción entre estímulos externos, respuestas observables y las consecuencias resultantes de esas respuestas. Los principios del conductismo, desarrollados por psicólogos como Ivan Pavlov, John Watson y Skinner, han influido en la enseñanza y el diseño de programas de capacitación a lo largo de la historia. En el enfoque conductista se enfatiza la importancia del refuerzo y el castigo para influir en el comportamiento y el aprendizaje de los estudiantes. Este enfoque ha sido ampliamente aplicado en la educación y la formación, lo que ha llevado al desarrollo de estrategias de enseñanza y técnicas de modificación del comportamiento. Bueno, pues agradezco mucho el que me hayan acompañado en este podcast. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente. Bye. Gracias por sintonizar tu podcast. Mis letras hablan. Nos vemos en la siguiente.